están? Mi nombre es Adrián Mi nombre es Jacqueline. y en este episodio queremos seguir contando un poco de cómo fue evolucionando todo con Olivia. Después de que estuvimos internados por las contracciones que tuve, hicimos el cambio de hospital, nos derivaron al hospital público, estuvimos ahí con los controles, primero 3 veces por semana, después 2 veces por semana, y ahí es donde vemos que se estabiliza la malformación, digamos, no sigue creciendo la malformación. Entonces los doctores, las doctoras nos dijeron que podamos tener por semana una vez control, porque la veían estable a ella, a Olivia, y entonces podíamos extender un poco más los controles de lo que veníamos teniendo. Después de haber tenido toda esta experiencia de las contracciones y todo este cuidado, dijimos, bueno, quizás no teníamos la recomendación de los médicos que me digan un reposo absoluto en el embarazo ni nada de eso, pero dijimos, bueno, vamos a intentar de que no camine tanto o de no andar tan, porque por ahí caminábamos demasiado, ese tipo de cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a cuidar un poco más ese aspecto para que nada de lo que yo haga pueda afectar a producir contracciones o a producir un nacimiento antes de tiempo, ¿no? Entonces empezamos a tener controles una vez por semana, y es ahí donde se estabiliza la malformación. No sigue creciendo de lo que veníamos teniendo anteriormente, y entonces así seguimos cada semana yendo a los controles. Sí, y en ese tiempo donde de vuelta empezaba a salir un poco el sol, pero estábamos allá lejos de la familia y en la incertidumbre, porque si bien estaba estable, pero no había desaparecido la malformación y seguía desplazando el corazón y seguía apretando al pulmón derecho e impidiendo que el pulmón derecho se desarrolle correctamente. Estábamos ahí, estábamos un poco mejor. Y qué bueno es Dios mimándonos, porque en ese tiempo aparece un amigo, Juan, y me dice, siempre que queríamos ver una vez más a Dante Gebel, y entonces este amigo me dice, mañana a la noche ¿tienen planes? Y le contestamos con ya que no, estamos libres. Bueno, tengo las entradas para ustedes para ir a ver a Dante Gebel, ¿no? Y fue un mimo del corazón realmente, porque en medio de toda esa circunstancia, hacer un poco lo que nos gusta, que es asistir a eventos y ver eventos, fue tan bueno para nosotros y la pasamos tan bien que realmente sin dudas fue una bendición tremenda, ¿no? Vamos ahí, asistimos al evento, disfrutamos, pasamos tiempo con estos amigos y la pasamos de 10, volvemos a nuestras casas a continuar viviendo bastante normal. En ese tiempo vuelvo a Misiones, que fue la primera vez que volví en todo el proceso del embarazo, y vuelvo, comparto un tiempo ahí, salgo a trabajar y la persona, el compañero de trabajo con el que tenía, salgo esa tarde y en la mañana siguiente fallece, ¿no? Y era bastante muy allegado, compartíamos mucho tiempo juntos en el trabajo acá en Oberá, y realmente fue duro ese tiempo y ese proceso también ahí, que se sumaba a todo lo que ya venía ocurriendo. Entonces vuelvo a Buenos Aires a estar con Jaque y seguimos ahí con ella. Sí, en todo ese tiempo yo no volví a Misiones, me quedé en Buenos Aires por este riesgo, ¿no?, que había de que pueda llegar a pasar algo en ese viaje o lo que fuere. En Misiones tampoco está preparado como para un caso como el de Olivia, entonces había mucho riesgo, y entonces yo me había quedado en Buenos Aires todo ese tiempo hasta después. Y a principio de año nos habíamos enterado que venía el evento de Luis Palau a Buenos Aires, y justamente estábamos en ese tiempo ahí en Buenos Aires, y bueno, anteriormente
al diagnóstico y todo lo demás, habíamos pensado en querer ir al evento, pero no íbamos a poder por el embarazo, porque ya íbamos a estar demasiado cerca del nacimiento. Y estábamos en Buenos Aires por el diagnóstico de Olivia, ¿no? Nos encontrábamos ahí y estábamos tan cerca del evento que pudimos asistir, y eso también fue una alegría también para nosotros poder estar ahí, ¿no? Y realmente muy bendecidos, que sin imaginar el Señor seguía premiándonos o enviándonos estas cosas para poder hacer un poquito más liviana la carga que venía, mucho más esperanzados también respecto a todo el diagnóstico y demás, porque el embarazo ya estaba teniendo muchos meses, ¿no? A lo que en principio había sido muy prematuro, ya Olivia estaba creciendo. Y pudimos asistir al evento, gracias a Dios, participamos y asistimos esas 2 noches ahí. Sí, pudimos estar ahí compartiendo con Quique Pavón, que bueno, ya lo conocíamos anteriormente desde un evento que hicimos. Pudimos conocer a Funky, pudimos charlar con él también, y fue un lindo tiempo compartido también ahí, ¿no? Sí, pudimos compartir tiempo de calidad y especial, de amistad con Willy, Dalisa, Samantha, salir a almorzar con ellos. Era constantemente el Señor mimándonos ahí, con Él sabiendo cuánto los queremos y cuánto apreciamos su amistad. Y poder compartir ese tiempo ahí fue muy bueno y muy bendecido. Y un sueño que tenía desde chico siempre era conocer a Alex Campos, una persona a la cual leí su libro y escuché mucho sus canciones, seguí su testimonio y me había impactado mucho y nunca había podido conocerlo, y estaba en el festival, ¿no? Entonces esa tarde, mientras estábamos charlando con los demás, aparece a saludarnos ahí, viene, nos saluda, muy, muy buen corazón, y le digo que si podíamos charlar un rato, ¿no? Nos sentamos así como ahora en un sillón, pero en un sillón los 3 juntos, y le digo: Alex, nosotros estamos actualmente en el taller del maestro. Estamos sufriendo, esto está difícil, esto está duro. Ya la fe fue confrontada muchas veces porque teníamos la esperanza de que orando en fe iba a ocurrir lo que estábamos pidiendo, pero esto no está ocurriendo. ¿Y qué tenés para decirnos? Y nos dice: muchas veces el Señor nos lleva al taller del maestro porque es ahí donde realmente se prueba nuestra fe, ¿no? Y no nos quedaba más que decir amén. Nosotros estamos en el taller del maestro y queremos salir aprobados, ¿no? En medio de todo eso, de incertidumbres, de dolor, de no saber qué iba a ocurrir, estábamos felices de que el Señor nos estaba probando, pero por sobre todas las cosas queríamos salir aprobados, ¿no? Y nos pasaba mucho con Jaque, que no queríamos hacer mentiroso a Dios, ¿no? En el sentido de decir, bueno, el Señor ya la va a sanar, o salir a decir a la familia, ya va a estar todo bien, el Señor va a hacer la obra, porque realmente no sabíamos la voluntad de Dios y no queríamos decir algo que tal vez iba a ser voluntad propia y nuestra, ¿no? Sí, nuestra fe, nuestro deseo, nuestro anhelo, siempre clamando, ¿no?, a Dios por ese milagro, por esa sanidad que esperábamos, ¿no?, de parte de Dios en Olivia. Pero por otro lado también sometiéndonos totalmente a la voluntad de Dios, diciendo, orando, siempre clamando al Señor por ese milagro que esperábamos, y a la vez también sometiéndonos a su voluntad, sabiendo de que Él es soberano, sabiendo de que Él tiene ya pensado y preparado todas las cosas, y bueno, sabiendo de que Él iba a hacer lo mejor para nosotros y para Olivia también, ¿no? Ese tiempo también compartido con ellos fue un aliento para nosotros, y bueno, en ese momento era muy largo estar lejos de nuestra familia, estar lejos de toda la gente que queremos, ¿no? Y estar los 2 solos allá en Buenos Aires también. Era todo muy complicado desde ese aspecto, entonces
todo este tiempo que también podemos compartir con Funky, con Quique, con Willy, con Dalisa, con Alex, fue también un aliento, una ayuda en ese tiempo para bueno, seguir adelante y poder poner una vez más nuestra esperanza y seguir fortaleciéndonos, ¿no? Sí, en ese tiempo ya estábamos cerquitas de las fiestas, se venía Navidad, Año Nuevo, y lo que meses antes era volver pronto a Misiones, después de la cirugía, se habían convertido ya en varios meses de vivir en Buenos Aires y empezar a organizar incluso con qué familia íbamos a pasar en qué tiempo, si Navidad íbamos a pasar con mis padres o Año Nuevo o lo que fuera, y al final pasamos la Navidad con los padres de Jaque. Sí, y pensaba cuando estábamos en Buenos Aires, yo decía, qué triste va a ser si tenemos que pasar las fiestas acá los dos solos. Decía, primeras fiestas sin nuestra familia, solos y lejos, ¿no? De nuestra familia, pensando en que, bueno, no íbamos a poder festejar como lo solemos hacer todos los años, ¿no? Y gracias a Dios que nuestros padres pudieron viajar a Buenos Aires y bueno, hacerse ese tiempo para pasar con nosotros. Navidad pasamos con mis papás y mi hermana, con mis sobrinos, mi cuñado, y pudimos, bueno, también fue un aliento para nosotros ver a nuestra familia otra vez y bueno, pasar ese tiempo con ellos. Después Año Nuevo también pasamos con sus papás y en Navidad justamente pasamos en la casa una casa que nos prestaron y estábamos pasando re bien. Bueno, yo me estaba cuidando porque ya era diciembre, en enero teníamos la fecha de nacimiento de Olivia, los primeros días, y entonces era todo un riesgo. Yo cuidaba, ¿no? Todas las cosas, porque cualquier cosa que uno puede hacer, uno pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Y ese día, el 25, ya era el 25, ya habíamos pasado Nochebuena. Íbamos a pasar todavía todo el día en la casa con la familia, con mis sobrinos. Y en un momento, en una escalerita, yo estaba bajando y me caigo, ¿no? Me caigo, encima no había nadie como para ayudarme porque estaban justo todos durmiendo la siesta y ahí me asusté. Me asusté porque no había tenido esa experiencia, ¿no? De caerme o lo que sea. No se había golpeado la panza ni nada, pero yo estaba muy asustada. Me levanto como pude porque ya era la panza grande, ya estaba ahí con muchas semanas. Y me levanto y voy, le despierto a Adrián toda asustada, estaba temblando porque estaba muy asustada. Y dije, ¿qué hice? Me empecé a culpar, dice, ay, ahora vamos a tener que ir corriendo al hospital. Me imaginaba todos los escenarios posibles de la vida y por haber. Y le digo a Adrián, me asusté, él también se asustó, todos nos asustamos. Y bueno, no vamos a volver porque estábamos lejos del departamento donde estábamos viviendo y lejos también del hospital donde me atendía. Entonces le pedimos a mi cuñado que enseguida nos acerque al departamento porque sí, me empezaba a tener contracciones, empezaba a tener el trabajo de parto, lo que sea, tenía que ir corriendo al hospital y era todo muy, muy arriesgado, ¿no? Sí, lo más tremendo es que la escalera era de 2 escalones así, pero bueno, ¿no? El Señor hasta nos quería llevar hasta ahí también de tener la experiencia de que si bien ya el embarazo venía súper riesgoso y complicado, donde se habían frenado hasta contracciones que querían traer a Olivia al mundo, tenía que sumarse una caída para ver si bien podía venir Olivia previa al plan de Dios, ¿no? Y gracias a Dios ese tiempo pasó, eso fue justo a las fiestas, en la semana fuimos a control y bueno, el doctor dijo que no pasaba nada, de que estaba todo bien y que nada había ocurrido, ¿no? Después nos tocan las fiestas de Año Nuevo, lo pasamos con mi papá y con una familia amiga y en ese tiempo esta familia
me invita a compartir el 1 de enero en la iglesia de ellos una palabra, ¿no? Y yo no sabía bien en específico primero qué quería compartir o qué decir, pero una de las cosas que quería resaltar era no negociar lo temporal con lo eterno, y otra cosa que quería destacar era la palabra con la que el Señor nos había sostenido en todo ese tiempo. Y les quiero leer, son 2 versículos que el Señor nos había enviado como para sostenernos, y uno de ellos está en 1 Pedro 5:10 y dice: y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. Y esta palabra de después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, creo que es la que más nos mantuvo motivados de que todo lo que ocurre acá en la tierra es por un poco de tiempo, ¿no? Y sabíamos que no era negociable de ninguna manera, ya sea cuestionar a Dios o demás respecto a esto, sino que lo eterno valía mucho más, ¿no? Y el otro versículo está en 2 Corintios 4:17 y dice: porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el Señor seguía afirmando a nosotros: vivan lo eterno, hagan lo eterno y muéstrenme de una forma eterna, ¿no? Y eso era lo que había preparado para compartir ese día. Y paso a exponer esto o a charlar, y termino diciendo algo un poco bastante diferente a solamente esto, y era: no hay ningún diagnóstico médico sobre la faz de la tierra que pueda corromper lo que el Señor ya planeó y que pueda derrumbar la voluntad de Dios, ¿no? Y nuestro diagnóstico era desalentador por donde lo miremos. El pulmón estaba siendo apretado, el derecho, la malformación del pulmón izquierdo había desplazado el corazón muy mal, no estaba teniendo suficiente, si se puede decir, esperanza a todo lo que ocurría, pero el Señor seguía diciendo: no miren lo temporal, sino que miren lo eterno. Y en esto de salir compartiendo de que no había un pronóstico que pueda quebrantar la voluntad de Dios, al final terminamos aferrándonos a eso, y eso era lo que el Señor quería que compartamos en ese tiempo. Y bueno, terminamos esa mañana orando, abrazándonos entre todos, y sin dudas creyendo de que el Señor, Dios, está por sobre todas las cosas, ¿no? Y su voluntad siempre es agradable y perfecta. Eso empezó a tomar mucho más sentido a nosotros, mucho más que las oraciones normales que hacemos: Señor, haz tu voluntad, ¿no? Era: Señor, haz tu voluntad. Estamos dispuestos a que hagas tu voluntad y queremos que la hagas, ¿no? Y renunciar a nosotros, renunciar a todos los planes, a toda esa vida de padre que teníamos, a todos los planes de crecer con Olivia y de esa familia que veníamos planeando formar. Renunciar a eso para que la voluntad de Dios sea hecha. Y fue un desafío, pero nos aferramos a Dios y juntos pudimos continuar de su mano y buscando de que Él en todo momento sea el glorificado, ¿no? Exactamente, algo que me ponía a pensar era bueno, ¿y cómo disfrutar de un embarazo así, no? ¿Cómo disfrutar del embarazo? Porque siempre te dicen, ¿no? Disfrutar de tu embarazo, disfrutar de la panza, disfrutar de todo eso, siendo que teníamos ese diagnóstico, siendo que teníamos todo como en contra de lo que significa disfrutar, ¿no? Y a pesar de todo, podemos decir que lo disfrutamos. Podemos decir que Dios se encargó de traer paz a nuestras vidas, de traer ese gozo que realmente es fruto del Espíritu, que realmente el Espíritu Santo nos dio en ese momento ese gozo, esa paz, que aunque sufríamos un montón, llorábamos, clamábamos y buscábamos de
de Dios, ¿no? Pero en todo eso disfrutamos del embarazo y disfrutamos de saber de que Dios se encargó de Olivia en todo ese tiempo, ¿no? De saber de que nosotros no podíamos hacer más nada de lo que estábamos haciendo, de que nada de lo que podamos hacer o dejar de hacer la iba a ayudar, ¿no? O dejar de ayudar, porque estábamos haciendo todo lo posible para que ella esté bien, que esté bien atendida, que esté en buenas manos. Por sobre todas las cosas sabemos de que estamos en las mejores manos, que son las de Dios, y sufrimos muchísimo. Saber de que ella esté así en la panza, ¿no? Yo pensaba, y bueno, ahora está bien en la panza, ¿no? Porque no está usando sus órganos, porque todo pasa por el cordón umbilical, ¿no? No respira por sus propios medios ni nada. Y bueno, hasta en eso también Dios se encargó de mostrarnos, ¿no? Qué perfecto es su plan desde el nacimiento de cada uno de nosotros, de que de todo lo que se encarga Dios desde el nacimiento, desde la concepción de cada uno de nosotros también, ¿no? Sí, y algo que me acordaba ahora mientras charlábamos era que el Señor nos sostenía tanto y fortalecía tanto nuestras vidas, que nosotros mismos empezamos a orar allá de donde estábamos en Buenos Aires, para que el Señor pueda sostener a nuestra familia y a nuestro entorno, ¿no? Era tanta la paz que sentíamos y tan tranquilos estábamos, que llegamos a un punto en donde teníamos que orar para que esa paz pueda ser transferida a nuestros familiares, ¿no? Que para ellos parecía que había más caos que para nosotros. Y más de una vez nos parábamos o nos sentábamos con Jackie hablando y decíamos, el día que pase toda la tormenta, vamos a pararnos y mirar para atrás y decir, ¿cómo pasamos? ¿Cómo fue que llegamos acá? Y vamos a saber de que fue Dios en todo momento fortaleciéndonos. Creo que humanamente no hay forma de atravesar lo que nos tocó vivir, pero de la mano de Dios, lo que nos tocó vivir, y Dios fue tan grande en todo que hasta nos hizo orar a favor de nuestra familia y transmitirles esa paz, ¿no? Exactamente, creo. Así que bueno, seguir compartiendo esto con ustedes, que es viviendo lo eterno, y desafiarles una vez más a que podamos vivir lo eterno realmente y como corresponde, y sabiendo de que Dios está en todo, por sobre todo, y que en el momento más difícil sí está con nosotros, aunque lo que no esté ocurriendo o lo que sí esté ocurriendo sea lo que nosotros pensamos, ¿no? O lo que nosotros queremos, pero el Señor se encargó de cuidar de nosotros en todo momento. Y les pedimos que sigan viendo, sigan estos episodios que todavía faltan, y por sobre todo, Dios al control de todo.